Hola a todos y bienvenidos un día más a la plataforma Salvemos a Españeta de Unibet. Seguimos trabajando sin descanso, prácticamente no nos movemos de aquí en nuestro afán de devolver a Españeta a las filas valencianistas, y en este caso nuestro equipo se ha trasladado al entorno laboral inmediato de Españeta, es decir, al vestuario blanquinegro. Lo que nos hemos encontrado, la verdad es que no nos ha gustado mucho. Hay jugadores que nos han mostrado su preocupación, no se sienten todavía con fuerzas de encarar el partido si Españeta no regresa a tiempo. Desde que no está Españeta no hay manera. Lo intento de todas formas, chuto de toda distancia, de todos los sitios, y no entra ni una, vamos. Y yo pues me estoy planteando no salir a jugar, porque hasta que no vuelva a Españeta no quiero volver a jugar, porque vamos, no doy una de derechas. Desde que está yo mi Españeta, mira qué camiseta, la lavan yo no sé con cómo, y mira, así no hay manera de jugar. Ojalá que vuelva pronto, porque si no vamos a salir a jugar campo así. Y esto, la verdad que vamos a ser rey de toda España. Españeta, vuelve por favor, porque sin ti no somos nada. Todo un desastre. Mi Españeta no me los limpia, tan sucio, los balones no se cogen bien. Yo te voy a decir una cosa, si no viene Españeta me voy a tener que marchar, porque sin Españeta no hay portero, y sin portero pues va a ser difícil jugar. Os daremos una camiseta firmada Por todos los jugadores del equipo, pero por favor encontrarlo ya. Yo estoy harto ya de coger cono. Voy a hacer la promesa que si encontréis a España y vuelve aquí, me haré su cara en este brazo. Gracias. Vaya, pues las noticias se suceden minuto a minuto, casi segundo a segundo. Gracias, compañera. Tenemos que hacer un inciso en nuestra información, porque acabamos de localizar una llamada telefónica que han mantenido los secuestradores de Españeta. ¿La tenemos, compañeros? ¿La tenemos? Vamos a escucharla. Presidente. Sí, ¿con quién hablo? Somos los más fieles sirvientes de la causa blanca, el Frente Galáctico Sentimiento Merengue. Y tenemos una oferta que no podrá rechazar. ¿Y qué oferta es esa, si se puede saber? Tenemos al astro que le falta para completar la galaxia. Pero si ya tenemos a Cristiano, Kaká, Casillas... No, nada de eso, tronco. Estamos hablando de un auténtico emblema. Hombre, para eso ya tenemos a Raúl. Sí, pero todos sabemos que Raúl no es eterno. ¿Entonces? ¿Qué le sugiere el nombre de Españeta? Hombre, un verdadero talismán del Valencia, pero ¿cómo va a venir al Madrid? Ya lo intentó Alfredo en los 80 y es imposible. No hay dinero que compre su fidelidad. Deje que le explique. Tenemos a Españeta con nosotros y le estamos aplicando un tratamiento especial que convierte todo su sentiment valencianista en puro sentimiento merengue. El proceso concluirá mañana mismo. ¿Dónde quiere que lo entreguemos? ¿Y de qué cantidades estamos hablando? El dinero no va a ser problema, ya me entiende. Espere nuestra próxima llamada y concretaremos la entrega. ¡A la Madrid! No hacemos ningún comentario, lo dejamos a vuestra interpretación. Nosotros vamos a lo que vamos, que es a lo que importa, que es la búsqueda de Españeta. En lo que respecta a la sentimentina, tenemos grandes cantidades, pero todavía no es suficiente, necesitamos más. Ayer hubo mucha gente que vino y que nos la trajo y que se llevó sus 2 entradas, pero si no lo pudiste hacer, entra en nuestra web, localiza esos puntos de la ciudad de Valencia donde todavía existen cantidades importantes, significativas de sentimentina, la recoges, nos la traes y como premio a tu esfuerzo te daremos esas 2 entradas para el partido que enfrentará al Valencia contra el Real Madrid. Esperemos traer a Españeta antes de que ocurra este partido. En tus manos, en nuestras manos, está en manos de todos. Este es un mensaje de la plataforma Salvemos a Españeta de Unibet. Hasta pronto.